Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo no encontró paz, encontró tensión. Una tensión que no explotaba en batallas directas, pero que amenazaba con destruirlo todo en cualquier momento. Fue una guerra sin frentes visibles, sin ejércitos cruzando fronteras, pero con espías, propaganda, misiles nucleares y miedo constante. Así nació la Guerra Fría, el conflicto más silencioso y peligroso del siglo XX. No se trató solo de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Fue una batalla ideológica global: capitalismo contra comunismo, libertad contra control, Occidente contra Oriente. Detrás de cada revolución, cada dictadura, cada guerra civil, había una sombra más grande moviendo los hilos. En este video, vas a entender cómo el mundo fue dividido, manipulado y transformado durante más de 4 décadas bajo una amenaza invisible pero constante. Para la mayoría de las personas, la Guerra Fría no se vivía en campos de batalla, sino en el silencio de sus hogares, en las noticias controladas, en la radio, en el temor constante de un ataque nuclear que nunca llegaba. Las familias construían refugios antiaéreos en sus patios, los niños practicaban simulacros de explosión atómica en las escuelas, y las películas hablaban de la amenaza roja como si fuera un monstruo invisible. Era un conflicto psicológico que se infiltraba en cada rincón de la vida cotidiana. En la Unión Soviética, el ciudadano promedio vivía bajo una presión opuesta pero igual de intensa. La idea del enemigo imperialista justificaba la censura, la vigilancia del Estado y la represión de toda disidencia. Ser crítico con el sistema podía costarte el trabajo, la libertad o la vida. Mientras tanto, los líderes de ambas potencias jugaban al ajedrez geopolítico con países enteros como peones, y millones de personas eran arrastradas por decisiones tomadas lejos de su realidad, en salas cerradas de Washington y Moscú. El inicio formal de la Guerra Fría puede rastrearse a 1947, cuando el presidente estadounidense Harry Truman anunció la famosa Doctrina Truman, una política diseñada para contener la expansión del comunismo en el mundo. Poco después, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un gigantesco paquete económico para reconstruir Europa Occidental, pero con una condición implícita: mantenerse del lado capitalista. La Unión Soviética respondió consolidando su bloque en el este, instalando regímenes aliados en países como Polonia, Hungría, Rumanía y Alemania Oriental. Europa quedó dividida por una línea simbólica y estratégica conocida como el telón de acero. De un lado, las democracias liberales apoyadas por Estados Unidos. Del otro, los estados satélites del Kremlin, alineados con el comunismo. Berlín, la antigua capital del nazismo, fue partida en dos: Berlín Occidental bajo control occidental y Berlín Oriental bajo control soviético. Esta división se convirtió en uno de los mayores símbolos de la Guerra Fría y en el punto más tenso del conflicto durante décadas. No era solo una cuestión política, era una fractura ideológica en el corazón de Europa. La década de 1950 marcó el inicio de una carrera armamentista sin precedentes. Tras la detonación de la bomba atómica por parte de Estados Unidos en 1945, la URSS respondió en 1949 con su propia arma nuclear. Pero no se detuvieron ahí. Lo que siguió fue una escalada que llevó al desarrollo de bombas de hidrógeno, submarinos nucleares, misiles balísticos intercontinentales y un arsenal que en conjunto podía destruir el planeta varias veces. La amenaza de una destrucción mutua asegurada se convirtió en el equilibrio macabro que mantenía la paz. Nadie atacaba porque ambos sabían que sería el fin del mundo. Mientras tanto, la Guerra Fría comenzó a expandirse más allá de Europa. En Asia, la Guerra de Corea fue el primer conflicto armado en el que se enfrentaron indirectamente las dos superpotencias. Corea del Norte, apoyada por la URSS y China, invadió el sur en 1950. Estados Unidos lideró una coalición para defender Corea del Sur. El resultado: millones de muertos, un país dividido por una frontera militarizada y un conflicto que, técnicamente, nunca terminó. Era el primer gran ejemplo de cómo la Guerra Fría podía transformar conflictos locales en campos de batalla globales. Durante los años 60, la tensión alcanzó su punto más alto con la llamada crisis de los misiles en Cuba. En 1962,
Aviones espía estadounidenses detectaron bases de misiles soviéticos en la isla de Fidel Castro, a solo 150 kilómetros de Florida. El presidente John F. Kennedy respondió con un bloqueo naval, exigiendo la retirada inmediata de los misiles. Por 13 días, el mundo contuvo la respiración. Era la primera vez que la humanidad estuvo al borde de una guerra nuclear directa. Finalmente, la URSS cedió, retiró sus misiles y el planeta respiró aliviado, pero con una cicatriz que nunca desaparecería. La Guerra Fría también se libraba en los cielos y el espacio. En 1957, la URSS sorprendió al mundo al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik, iniciando la carrera espacial. Luego vinieron el primer ser vivo en órbita, el primer hombre en el espacio, y finalmente, la respuesta americana. En 1969, Estados Unidos pisó la Luna. La competencia no era solo tecnológica, era simbólica. Quien dominara el espacio demostraría superioridad ideológica. Cada avance era propaganda, cada logro una victoria moral. Hasta las estrellas se convirtieron en territorio de disputa entre dos visiones opuestas del mundo. La estructura de poder que sostenía la Guerra Fría no era únicamente militar o económica, era sobre todo ideológica. Cada bloque necesitaba mostrar al mundo que su sistema era superior, y para eso no bastaba con armamento, hacía falta influir. La CIA en Estados Unidos y la KGB en la Unión Soviética no solo espiaban, infiltraban gobiernos, financiaban golpes de Estado, controlaban medios, creaban redes de manipulación cultural. El mundo entero se convirtió en un tablero de ajedrez. Vietnam, Chile, Afganistán, Angola, Nicaragua. Cada movimiento tenía un propósito estratégico global. Pero esta estructura también exigía control interno absoluto. Tanto el bloque occidental como el oriental recurrieron a políticas duras para mantener su estabilidad. En el este, la represión era abierta: censura, prisión para disidentes, desapariciones. En el oeste, el miedo al comunismo generó persecuciones como el macartismo en EEUU, donde miles fueron acusados de actividades antiamericanas. La fuerza estructural de ambos lados no dependía solo de lo que mostraban al exterior, mas también de cuánto podían controlar lo que ocurría dentro de sus propias fronteras. Y ese control tenía un costo humano inmenso. Lo más inquietante de la Guerra Fría es que, a pesar de no haberse declarado oficialmente, causó millones de muertes en conflictos por todo el mundo. ¿Cómo puede llamarse fría una guerra que sembró muerte en Corea, Vietnam, Afganistán, África y América Latina? ¿Cuántos gobiernos fueron derrocados? ¿Cuántas democracias fueron sacrificadas en nombre del equilibrio de poder? Es como si el mundo entero hubiese sido rehén de dos gigantes paranoicos, capaces de sacrificar pueblos enteros para no perder influencia. Y sin embargo, también fue una guerra de símbolos. Una palabra, una bandera, un muro. Podían significar victoria o derrota. El muro de Berlín, construido en 1961, no solo dividía una ciudad, dividía el mundo. Durante décadas, familias enteras quedaron separadas. Personas murieron intentando cruzar, y la piedra se volvió cemento ideológico. ¿Cómo se llega al punto en que levantar un muro se considera una medida legítima de defensa? ¿Y cómo se explica que su caída, en 1989, no fue el resultado de una guerra, sino del agotamiento de una mentira? La Guerra Fría reconfiguró completamente la política internacional. El concepto de países no alineados surgió como un intento desesperado de algunas naciones por mantenerse al margen del conflicto. Pero incluso esas eran cortejadas, presionadas o castigadas según sus simpatías. África se convirtió en un tablero de guerra encubierta, con Estados Unidos y la URSS financiando ejércitos opuestos en conflictos como la Guerra de Angola. América Latina fue escenario de dictaduras apoyadas por Occidente bajo la excusa de frenar el comunismo. La geopolítica ya no se trataba de invasiones territoriales, sino de control ideológico y económico a través de intermediarios. Incluso la cultura fue transformada por este enfrentamiento. Películas, música, libros, deportes, todo podía ser utilizado como arma blanda. Hollywood producía filmes que glorificaban el estilo de vida estadounidense mientras ridiculizaban al comunismo. En el bloque soviético, el arte estaba al servicio del Estado.
La literatura crítica era censurada y los artistas disidentes eran perseguidos. Las Olimpiadas se convirtieron en campos de batalla simbólicos. Ganar una medalla no era solo deporte, era una declaración política. La Guerra Fría no solo dividió naciones, dividió conciencias. Cada ciudadano del mundo era, de alguna manera, parte de ese juego invisible. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, muchos creyeron que el mundo había entrado en una nueva era de paz. 2 años después, la disolución de la Unión Soviética parecía confirmar el fin de la historia que algunos teóricos proclamaban. Pero la Guerra Fría no terminó realmente, solo cambió de forma. Las antiguas repúblicas soviéticas enfrentaron crisis económicas, conflictos étnicos y vacíos de poder que aún hoy afectan a países como Ucrania, Georgia o Kazajistán. Rusia, humillada y empobrecida en los años 90, comenzaría un largo proceso de reconstrucción nacionalista que tendría consecuencias profundas décadas después. En Estados Unidos, la victoria dejó una sensación de invulnerabilidad que dio paso a una nueva etapa de intervenciones unilaterales. Pero la lógica de nosotros contra ellos no desapareció. Simplemente encontró nuevos enemigos. El terrorismo islámico, la expansión de China y las tensiones con Rusia en el siglo XXI son ecos directos del sistema bipolar creado durante la Guerra Fría. Las alianzas militares como la OTAN siguen existiendo, y la mentalidad de bloques no ha muerto. La Guerra Fría terminó, pero el frío geopolítico todavía congela muchas regiones del mundo. El legado de la Guerra Fría va mucho más allá de los tratados y las armas nucleares. En el imaginario colectivo, aún vivimos bajo sus sombras. La desconfianza hacia lo extranjero, la obsesión por el espionaje, la narrativa del enemigo invisible. Todo eso fue sembrado durante décadas de propaganda. Incluso hoy, muchas personas asocian ciertas ideas políticas con traición o amenaza nacional, sin darse cuenta de que ese discurso fue alimentado precisamente por las dinámicas de la Guerra Fría. Nos enseñaron a temer, a desconfiar, a obedecer, y ese miedo sigue presente en muchas democracias modernas. También dejó cicatrices en la identidad cultural de muchas naciones. En los países del este, aún persiste una tensión entre la nostalgia soviética y el deseo de integración occidental. En América Latina, muchos movimientos sociales fueron destruidos o cooptados en nombre de la lucha contra el comunismo. Y en los Estados Unidos, la Guerra Fría redefinió su rol como gendarme del mundo. Esa necesidad de intervenir, de espiar, de controlar narrativas, no desapareció. En el fondo, seguimos viviendo en un mundo moldeado por esa guerra invisible. Solo cambiaron los uniformes y las palabras, pero el juego continúa. La Guerra Fría fue mucho más que una lucha entre dos potencias. Fue una forma de entender el mundo. Nos enseñó que el conflicto no siempre necesita armas visibles, que una idea, una narrativa o una sospecha pueden ser más poderosas que 1000 soldados. También nos dejó claro que la historia no avanza en línea recta. Durante más de 40 años, la humanidad vivió al borde del abismo sin caer. Pero el precio fue alto. Millones de vidas afectadas, libertades restringidas, naciones divididas y generaciones criadas bajo el miedo como forma de control. Hoy, mirando hacia atrás, resulta fácil pensar que fue inevitable. Pero no lo fue. La Guerra Fría fue una elección colectiva, repetida día tras día por líderes que preferían el poder a la cooperación. Y aunque el mundo ha cambiado, los ecos de esa época siguen resonando, en los discursos políticos, en las tensiones internacionales, en la forma en que los medios nos cuentan quién es el otro. La Guerra Fría terminó en los mapas, sí, pero su fantasma aún ronda las decisiones más importantes del presente. Imagina por un momento que naciste en 1950. Tu infancia transcurre bajo la amenaza de una guerra nuclear. En tu adolescencia, ves a presidentes caer, muros levantarse y países partirse en dos. De adulto, aprendes que la paz nunca fue más que una pausa tensa, y cuando finalmente ves caer el muro de Berlín, no sabes si estás presenciando el final de un mundo o el comienzo de otro igual de incierto. Esa fue la vida de millones durante la Guerra Fría, una existencia suspendida entre la esperanza y el miedo. Hoy,
Esa historia parece lejana, pero basta con encender las noticias para ver que la lógica sigue viva. Amenazas veladas, bloques enfrentados, narrativas ideológicas que dividen más que unen. La Guerra Fría no fue un capítulo cerrado, sino un prólogo extendido. Y tal vez su mayor lección no sea sobre política o poder, sino sobre lo frágil que puede ser la paz cuando el diálogo es reemplazado por la desconfianza, porque, al final, lo más frío de esa guerra fue que casi nadie se dio cuenta de que la estábamos perdiendo todos.